Manuel Carrasco Bedoya es un activista social y luchador sindical, miembro activo del colectivo de Deslinde. Lo vamos a entrevistar el día de hoy sobre el tema, el sentido de la democracia. Manuel, antes de empezar, dinos algunos datos sobre ti. Bueno, como he sido presentado, soy Manuel Santiago Carrasco Bedoya, soy de la provincia constitucional del Callao. De muy niño recuerdo que eran tiempos, a los 10 años por lo menos, me llamó la atención esta denominación del Frente de Liberación Nacional. Y yo me sentí muy entusiasmado desde niño. Recuerdo que ponía en mis cuadernos Frente de Liberación Nacional, Ejército de Liberación Nacional, pintaba mis carpetas, mis cuadernos del colegio, y mi padre me dijo que lo iba a meter en problemas. Así que no lo hice más. Han transcurrido años. Me dediqué al deporte, he sido un mundano más, hasta que, he logrado tener ciertas influencias de tipo político. Ha habido coincidencias. Me gustó mucho la situación del Frente Único de Clases. Me entusiasmó escuchar a Víctor Raúl de la Torre, un gran maestro. A él se le debe una gran doctrina muy autónoma, muy real para América Latina y toda Indoamérica. Y en realidad también me llamó la atención en esos tiempos en que yo antes de acceder al partido, la situación de la policía que entró en una huelga un 5 de octubre, un 5 de octubre. ¿Sí? Entonces, todo eso impactó en mí. Estuve adelante. No tengo grandes estudios, sin embargo me agradó mucho la situación de la lucha sindical y política. He tenido también cierta experiencia en situación de asentamientos humanos. Antes de estar en asentamientos humanos, creí que había conocido estaba preparado realmente para ser un político, pero estuve engañado, y debo reconocer que en un asentamiento humano uno reconoce cómo es la realidad de los pueblos, porque en un asentamiento humano están de todas las partes del país, y es allí donde me presento entre ustedes. Compañero Carrasco, quisiéramos también, como dices, el tema es la democracia, ¿no? Quisiéramos saber su opinión sobre la democracia en la actualidad, ¿no? Sabemos muy bien de que la historia del Perú ha estado plagada de dictaduras, y quisiéramos saber su opinión sobre la democracia actual, o sea, sobre la solidez que tiene la democracia actual. ¿Tiene realmente una solidez? ¿Es garantía de continuidad esta democracia? Mire, todo va cambiando con el tiempo. Podríamos ser muy exigentes en 1919. Sin embargo, hoy en el 2013 las cosas son distintas, y creo que ya esa experiencia de una democracia formal, nacida de la plutocracia, de las grandes aristocracias, y entonces ha sido una herencia por décadas en nuestro país. Hoy en día ya este tipo de democracias que nace, pues, como les digo, de los grupúsculos de poder, han hecho de un modelo que ya no se ha agotado, a tal punto de que no satisface y no se logra realización alguna para la justicia social. Ya. Estás diciendo que la democracia formal está en crisis. Y si está en crisis, ¿qué tipo de democracia tiene que existir para que pueda continuar?
La democracia actualmente podemos verla como una democracia liberal, también podemos verla como una democracia socialista, una democracia funcional, como planteaba ahí Víctor Raúl Aya de la Torre. Creo que tú estás con la democracia funcional. Esa es la que puede garantizar la continuidad y la vigencia de la misma, con la mayor representación de peruanos, y no como esta que es de una minoría de peruanos que se alternan el gobierno del país. Bueno, existe un modelo mundial en la que predomina la influencia mucho del imperialismo. No solo occidental, sino también desde la experiencia de cuando la Unión Soviética hoy no existe. Sin embargo, también era un poder económico mundial y tenía interferencias en los países, ganaban mercados a la fuerza, sublevaban a las poblaciones no para liberarlas, sino para tenerlas dependientes. Sin embargo, debo considerar que de los pocos antecedentes que existen, no hay grandes modelos hacia una democracia. O sea, en el sentido real, la democracia es a partir de las mayorías, desde las bases sociales. ¿De cuándo aquí se puede sentir una democracia que nace desde la cabeza de un autócrata, o de una democracia perfilada en función de intereses económicos y de poder, en donde en realidad las clases medias, las clases empobrecidas, la pequeña burguesía, están sometidas como reales operadores del sistema que ellos dominan. Sin embargo, tenemos antecedentes que hay que perfeccionar en los mal llamados antecedentes socialistas, porque socialismo real no ha habido en el mundo. Ha habido intenciones del socialismo que han tenido cierto desviacionismo, de autócratas, de dictaduras que no eran ni siquiera del proletariado. Entonces, considero de mucha importancia, primero, para no llegar a una crisis social en el país, para no hablar de conflictos de guerra interna. Podemos nosotros señalar que deberíamos ponernos de acuerdo los peruanos en cambiar la misma constitución del Estado, para poder hacer de esta democracia una democracia real en función de la organización social de los pueblos, y que sea integrada y pueda realizar sus objetivos en función del Congreso Económico Nacional, que muy bien había diseñado Aya de la Torre. Y esa es la democracia funcional de las clases productivas, donde estarán incluso los representantes de los empresarios, ¿no?, de los intelectuales, de los obreros, campesinos, de los estudiantes, de los pueblos de las barriadas, de las comarcas, de las comunidades agrícolas. Y yo creo que es así donde nosotros podemos tener a esta organización parlamentaria como el nuevo parlamento, y no de un parlamento nacido de manipulaciones, de compra, no, de conciencias. ¿Ya? Sí.